bienvenidos. No sé por qué el medio está tan oscuro que no alcanzo ni siquiera ya, se me hace que me está faltando la vista. Pero bueno, gloria a Dios, hermanos. Aquellos focos reflejan mucho, entonces, pero gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Así a cada uno de ustedes, bienvenidos a la casa del Señor. Ya se prendieron a otros del medio. Bueno, qué bueno, y ahora sí los miro mejor. Por días pasados, hermanos, he estado orando mucho al Señor y pensando en eso que le he estado orando al Señor y lo que Él nos dice a través de su palabra. Me hacía yo mismo preguntas. Muchas preguntas me hacía a través de eso que yo le estaba orando al Señor y le doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor contesta por medio de su palabra. Él me contestaba cada una de esas preguntas que yo le hacía a nuestro Señor. Y yo decía, hermanos, en su palabra nos dice hacia dónde nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, hacia dónde nos dirigimos nosotros. Muchas de las veces pensamos que no nos estamos alimentando, que no estamos creciendo espiritualmente. Y ayer tuve la oportunidad de que estamos discipulando a unas personas, hermanos, y yo me hacía esa pregunta ayer mismo y decía, wow, qué tremendo que personas que tienen tanto tiempo en el Evangelio no tienen la seguridad de su salvación. Que personas que tienen ya bastante tiempo en el Evangelio, hermanos, no conocen al Dios de las Escrituras. Y yo decía, esa es una de las preguntas que yo le hacía a nuestro Señor. ¿Por qué es que nosotros no hemos crecido espiritualmente hablando? ¿Por qué es que si somos verdaderamente nosotros cristianos, que somos verdaderamente hijos de Dios, por qué es que tomamos la palabra del Señor a la ligera? La palabra del Señor, hermanos, nos exhorta a que vivamos una vida llena de amor, a que vivamos una vida, hermanos, llena de entrega a Él, que nosotros sigamos sus pisadas, que nosotros lo imitemos a Él, que nosotros vivamos como Cristo vivió, que nosotros andemos, hermanos, como Él anduvo. Pero a muchos de nosotros se nos hace difícil hacerlo. Se nos complica a nosotros pagar bien cuando nos hacen mal. A nosotros se nos complica muchísimo nosotros hacer el bien cuando una persona nos haya pagado por mal, hermanos. Si muchos de nosotros todavía aquí, hermanos, si alguien nos hace algo, nos la paga. No importa sea quien sea, si alguien nos hace algo, a nosotros nos la paga. Y eso no es lo que dice el Señor en su palabra. Dios mismo, hermanos, nos dice que debemos de amarnos, que debemos de soportarnos unos a los otros y que debemos de dar nosotros la milla extra, que debemos de dar hasta la capa. El domingo pasado, hermanos, tuvimos la celebración de las madres. Qué bonito que tuvimos la celebración de las madres y de verdad a mí me dio gusto que la mayoría de nosotros se quedó a celebrar el Día de las Madres. Pero al final, hermanos, de verdad que me da pena que solamente se quedan siempre los mismos para limpiar. Verdaderamente me da pena, hermanos, que mejor gente que no son de la congregación, que gente que hayan venido de visita estén limpiando, porque nosotros nos vamos, terminamos de comer y nos vamos. Y de verdad que Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere, hermanos, que nosotros mismos haya una unidad. Y eso es lo que nos pide el Señor en su palabra, que seamos uno solo, que nos apoyemos entre nosotros, que nos amemos entre nosotros, y no lo estamos haciendo. Porque no nos interesa, hermanos, en ocasiones anteriores yo les he dicho que a nosotros no nos interesa la obra de nuestro Señor, no nos interesa
esta obra, porque si nos interesara esta obra del Señor, cuidaríamos la obra del Señor, cuidaríamos nosotros mismos nuestro testimonio, para que nuestro testimonio hable mucho más que 1000 palabras. Entonces, si no nos interesa la obra del Señor, no nos interesa nuestro Dios, no nos interesa el templo de Dios, no nos interesa. Por eso es que no hemos aprendido a amar a la obra de nuestro Dios. Dios en su palabra, hermanos, no quiere eso, y nos exhorta a cada uno. Él quiere y nos dice a través de su palabra que entreguemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio. Si usted va a Romanos 12, por allá lo encuentra, donde el Señor nos dice que nosotros debemos de entregar nuestro cuerpo vivo en sacrificio. Y eso no nos gusta a ninguno de nosotros, hermanos, porque no nos gusta sacrificar la carne absolutamente para nada. Nosotros no nos gusta sacrificar la carne, por eso es que muchos de nosotros no llegamos temprano a los servicios, por eso es que no llegamos a los servicios que se están haciendo. Hemos venido, hermanos, hemos venido diciéndoles desde meses atrás, hermanos, deben de apuntarse los que van a ir al campamento, hermanos, deben de estar listos ya para los que van a ir al campamento. Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, ni una sola persona se me ha acercado y dice: pastor, voy a ir al campamento. Ni una sola persona, hasta el día de hoy. Ninguna persona se me ha acercado para decirme. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no nos interesa la obra de nuestro Señor. Es lo mismo, podemos hacer servicios miércoles, viernes y todos los servicios que ustedes quieran, hermanos, pero no nos interesa la obra del Señor, porque no amamos verdaderamente a nuestro Señor, porque no queremos nosotros sacrificar la carne para poder agradarle a nuestro Señor. Y a raíz de eso, hermanos, de lo que yo estaba orando al Señor, yo le preguntaba que qué es lo que necesitaba yo hacer como su pastor para que la palabra de Dios nos entre y que la palabra de nuestro Dios nos exhorte y que vivamos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos que somos o que decimos que somos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que nosotros verdaderamente crezcamos en las cosas de Dios, que pasemos? Yo les he dicho en ocasiones anteriores que debemos de pasar al siguiente nivel y que dejemos de ser unos niños en sus caminos. Y el Señor, hermanos, siempre contesta a través de su palabra. Y el Señor a mí me exhortaba y me decía: tú no puedes hacer absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es predicar la palabra. Es predicar que verdaderamente nosotros debemos de amarnos, que nosotros principalmente debo de predicar, hermanos, que nosotros seamos imitadores de Cristo y que no solamente seamos de pasada, sino que nosotros imitemos a Cristo, hermanos, y que dejemos huella para que los que vienen atrás, escúchenlo bien, para que los que vienen atrás sean también imitadores de Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, y que sea la palabra de Dios la que nos hable, que sea nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, que nos hable a través de su palabra. Y necesitamos, hermanos, abrir nuestro corazón para poder nosotros recibir la palabra de parte de nuestro Dios. Necesitamos venir con un corazón dispuesto a que sea el mismo Señor el que nos hable a través de su palabra. Yo les he dicho, hermanos, si nosotros no venimos con un corazón dispuesto a que la palabra del Señor penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, vamos a salir igualmente como llegamos. Nosotros debemos de abrirnos, hermanos, para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra. Y vamos a ir a 1 Corintios 11. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. 1 Corintios 11. Amén. 1 Corintios 11, lo tenemos, 11:1. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. ¿11 qué? 11:1. 11:1 lo tenemos. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor todos juntos? Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sé imitadores de mí,
así como yo de Cristo. Señor Dios mío, Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor, en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que seas tú el que nos hable, Padre, a través de tu palabra, Señor. Que no permitas, Padre, que haya ninguna interrupción, Señor. Sabemos, Padre Santo, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere, Señor, que nosotros no escuchemos de tu palabra, Padre, que salgamos de este lugar como llegamos, sin ser exhortados, sin ser redarguidos, Señor. Padre, nosotros necesitamos que seas tú hablándonos a través de ella, Señor, para que salgamos, Padre, verdaderamente reflejándote a ti, verdaderamente imitándote a ti, Señor. Pablo, en esta carta, les dice a la iglesia de Corintios, una iglesia en pecado, una iglesia que estaba yéndose a sus placeres, complaciendo la carne. Y Pablo les exhorta a que sean imitadores de Él, así como Él fue de Cristo. Señor, te pido que en esta hora nosotros podamos, Señor, verdaderamente imitar a Pablo, imitarte a ti, Padre. Señor, tú nos has dejado ejemplo para que nosotros sigamos tus pisadas. Señor, tú quieres que nosotros andemos como tú anduviste. Señor, reflejándote a ti, no reflejándonos a nosotros mismos. Muchos de nosotros queremos ser los protagonistas, queremos ser nosotros los que resaltemos, Señor. Padre, que nosotros menguemos, pero que tú, Señor, crezcas. Padre, sé con tu iglesia, sé con nosotros, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Imitar. En esta palabra, hermanos, podemos ver la urgente necesidad de nosotros como cristianos. En esta palabra imitar, hermanos, del verbo imitar, es una palabra, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, necesitamos, hermanos, cada uno de nosotros. Pero no la necesitamos solamente para tener el verbo, sino verdaderamente nosotros para ser imitadores de Cristo. Pero también ser personas, hermanos, imitables. Este ejemplo lo vemos no solo con el apóstol Pablo, donde él se coloca en la posición de una persona que imita, pero que también es imitable, sino es la persona de Jesús. Él mismo decía: yo hago lo que veo al Padre hacer. En Juan 5:19, hermanos, vamos a estar usando la Biblia, vaya rápidamente. En Juan 5:19 dice la palabra del Señor así, hablando nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, fíjense bien, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y al mismo tiempo, hermanos, es el más digno ejemplo que nosotros debemos de tener para imitar cada uno de nosotros. Pues Pablo dice: yo imito a Cristo. Yo estoy imitando a Cristo. Ustedes sean imitadores de mí, porque yo al que estoy imitando es a Cristo, porque yo al que sigo es a Cristo, porque yo quien voy detrás de quién es de Cristo, porque yo el ejemplo que tomé es de Cristo. Ahora bien, nosotros, hermanos, ¿a quién es a que nosotros estamos imitando? Usted bien sabe perfectamente cómo se encuentra el día de hoy usted. Si nosotros vamos al Salmo 139, 23, hermanos, es un salmo
precioso, pero es una exhortación a cada uno de nosotros que se nos dice que el Señor, en Salmo 139, 23 dice la palabra del Señor así, hermanos: examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir a nuestro Señor, a nuestro Dios: examíname, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Hermanos, al Señor nosotros no lo podemos engañar. Podemos engañar a nuestra esposa, podemos engañar a nuestro pastor, podemos engañar a nuestros líderes. Cada uno de nosotros sabemos verdaderamente cómo estamos nosotros y a quién nosotros estamos imitando. En este día, hermanos, vamos a ver unos ejemplos de los cuales que el apóstol estaba diciendo en este versículo. Vamos a ver unos puntos bien importantes que debemos de llevar nosotros a casa. Debemos nosotros, hermanos, imitar los buenos ejemplos. Nosotros no debemos de imitar los malos ejemplos. Nosotros debemos de imitar los buenos ejemplos. El apóstol dice: imítenme a mí. Lo que él está diciendo es: yo soy un buen ejemplo para imitar, porque yo imito a Cristo. Gracias. Imítenme a mí, porque yo soy un ejemplo al cual pueden ustedes imitar, porque yo estoy imitando a Cristo. En la carta de Juan, hermanos, vamos a ir a la carta de Juan, a la tercera carta de Juan, y solamente vamos a estar ya ahí, en la carta de Juan. Juan 3, la carta de Juan, la tercera carta de Juan, hermanos. Acuérdense que Juan tiene 3 cartas, Pedro tiene 2 y Juan tiene 3. Entonces vamos a estar solamente en la carta de Juan. ¿La tenemos? Amén. Y la palabra del Señor así en tercera carta de Juan 1: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Fíjense bien, hermano, porque esto es bien importante. Esta carta casi nosotros nunca la leemos, o no sé, a lo mejor usted se la sabe hasta de memoria, pero dice la palabra del Señor: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé. Fíjense bien: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Hermanos, ¿qué es lo que está hablando los hermanos de nosotros? ¿Qué es lo que está hablando los hermanos de nosotros? Que nosotros nunca ayudamos, que nosotros solamente vinimos por venir, que a nosotros no nos interesa la obra del Señor. ¿Qué es lo que están hablando los hermanos de nosotros? Es bien importante, hermanos, que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios. Que nosotros nos creemos más que el otro, que nosotros creemos que solamente nosotros sabemos, que nosotros solamente cuando hablamos tratamos de humillar a los hermanos, que solamente nosotros cuando venimos al templo solamente venimos a criticar, que solamente cuando nosotros venimos con una cara de amargura, que nosotros siempre andamos enojados. ¿Qué es lo que están diciendo los hermanos de nosotros? Es bien importante, hermanos, lo que habla el otro de usted, no lo que dice usted de usted mismo. Es que yo sí sé, no. Deje que el hermano diga por usted. Dice la palabra del Señor aquí, hermanos: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, imagínese por un momento usted. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted que digan: en la iglesia bautista de Benecer hay puros hipócritas? ¿Cómo se sentiría usted?
Yo no pertenezco a esa iglesia. Es más, ni miembro soy de esa iglesia. ¿Cómo se sentiría usted? Avergonzado. Avergonzado, penado. Imagínense cómo me sintiera yo, que soy su pastor. Es lo que dice la palabra del Señor. Seguimos, hermanos. Amado, en el 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas a alguien servicio a los hermanos. Especialmente, fíjense bien, especialmente a los desconocidos. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. Me piden unos hermanos que no pertenecen a esta iglesia, hermanos. Yo les pregunté, les hice una pregunta, le digo, hermanos, ¿ya están discipulados? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Tú tienes la seguridad de tu salvación? No sé, dice. Dices que a mí nunca me han enseñado. Me dice, ¿usted no nos puede dar el discipulado? Ay, hermano, tengo el calendario pero repleto. Pero gloria a Dios que el Señor los puso delante de nosotros para poder dárselos y enseñarles lo que es el Dios de las Escrituras. Dice la palabra del Señor, hermanos, claramente así. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Nosotros le prestamos un servicio a los hermanos y se lo reclamamos todo el año. Todo el año. Especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El 9. Yo he escrito a la iglesia, pero fíjense bien, también hay hermanos malos. Malos hermanos que no quieren, hermanos, y que dan mal testimonio. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa ¿de dónde? De la iglesia. Ahí viene lo bueno, hermanos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. La palabra del Señor, hermanos, en tercera carta de Juan 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Les voy a dar un ejemplo, hermanos. Cuento una historia. Ustedes saben que a mí me gusta leer y escuchar mucho. Y cuento una historia, hermanos, que un señor tenía a un canario. ¿Quién sabe que los canarios cantan bonito? Los canarios cantan hermoso, ¿verdad? Este señor tenía un canario y lo escuchaba todas las mañanas cantar.
y canta el canario. Y lo mira solito ahí en la jaula, dice, ay, pobrecito canario, lo voy a sacar hacia afuera a que agarre aire fresco. Va a cantar mejor el canario. Lo voy a dejar allí afuera. Y saca el canario y lo pone afuera, en su jaula. Pa' pronto, como cantaba bonito, se arriman muchos gorriones. Y en la jaula la rodean todo. Y empiezan a cantar los gorriones. Y empiezan, y cantan feos los gorriones, hermano. Y empiezan a cantar los gorriones. Y el canario se queda observando. Se queda observando. Y trata de imitarlos. A los gorriones. Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, pasó una semana. Y dice el señor del canario, voy a meter a mi canario para que me despierte nuevamente todas las mañanas con ese canto hermoso que tiene él. Y lo mete para adentro, para el portal de su casa. Y escucha en las mañanas a gorriones cantar. El canario estaba imitando a los gorriones. Muchos de nosotros, hermanos, somos igual que ese canario. Muchos de nosotros solamente imitamos lo malo y lo bueno lo desechamos. Y dice la palabra del Señor, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Muchos de nosotros queremos imitar al que tiene. Muchos de nosotros queremos imitar al malo, al que sobresale sobre todos los demás. Muchos de nosotros tratamos de imitar a esas personas a las cuales solamente nos llevan, hermanos, a la perdición. ¿Por qué? Porque hemos desechado lo bueno para agarrar las cosas malas que Satanás aparentemente nos hace creer que están bien, pero nos está engañando a cada uno de nosotros, como esos gorriones vinieron y engañaron al canario. Quitaron su hermosa voz para darle la voz de los gorriones. Nosotros debemos de ser, hermanos, hijos de Dios, imitando, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es cierto, hermano, que a menudo vemos muchos ejemplos por donde vamos. Los malos ejemplos, hermanos, están por donde quiera. Pero a pesar de todo esto, nosotros debemos de imitar un buen ejemplo que vemos en alguien. Debemos nosotros inspirar. A veces es bueno también detenernos un poco y observar, detallar cómo personas hacen eso, y a nosotros muchas de las veces se nos dificulta. Observemos nosotros detalladamente a esas personas que han logrado hacer lo bueno que a nosotros se nos dificulta, y no para compararnos con esas personas, sino para inspirarnos y poder crecer, que así como él, un ser humano normal, ha logrado cosas que nosotros también podemos lograr, siempre y cuando nosotros estemos en las manos de nuestro Señor. El apóstol, en este pasaje que leímos, hermanos, del apóstol Juan, y habla de un personaje, hermanos, llamado Diótrefes. ¿Lo dije bien? Diótrefes. Diótrefes. Él dice, hermanos, que Diótrefes era una persona que hacía cosas que no eran dignas de imitar. Juan, hermanos, nos está diciendo que este personaje no debíamos de imitar ninguna de sus cosas. Él obraba mal. Se nos ha puesto, hermanos, en todos nosotros muchos de nosotros estamos y agarramos esos malos personajes, hermanos, y los imitamos. Esta persona habla mal de todo el mundo, y muchos de nosotros es lo que estamos hablando mal también de todo el mundo. Pero nosotros debemos, hermanos, imitar lo bueno. El apóstol Juan aconseja a Gallo para que no imite conductas así. En esta noche, hermanos, yo quiero también exhortarlos, como dice la palabra del Señor, que no imitemos a esas personas
que nosotros imitemos las buenas conductas, que seamos nosotros imitadores de lo bueno, lo que nos puede inspirar por lo bueno de la gente. Nosotros debemos, hermanos, imitar lo bueno y no imitar lo malo. Vayamos a Hebreos, hermanos, Hebreos 13. Dice la palabra en Hebreos 13. Dice la palabra del Señor así. Lo tenemos. 13:7. Dice, acordaos de vuestros, fíjense bien, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad ¿qué? Hay una traducción, hermanos, una traducción de otra traducción dice así: piensen en los líderes que les anuncian el mensaje de Dios. Piensen en los líderes que les anuncian el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. La palabra de Dios, hermanos, nos manda primero a seguir ejemplos en hombres y mujeres de Dios. Seguir ejemplos de hombres verdaderamente que tratan de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Hombres que verdaderamente tratan, hermanos, de imitar a Pablo. Hombres que tratan de imitar a gente que verdaderamente hace lo bueno y que desecha lo malo. La misma palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de retener lo bueno y que desechemos lo malo. Nosotros somos imitadores de Cristo, por lo tanto sigamos las pisadas de Cristo. En Hebreos 6, ahí mismo, hermanos, Hebreos 6 dice la palabra del Señor así. Hebreos 6:12. ¿Lo tenemos? A fin de que no os hagáis, fíjense bien, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En otra traducción nos dice, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Nuevamente la palabra de Dios, hermano, nos insista a seguir el ejemplo de personas cristianas, de verdaderas personas cristianas, de verdaderas personas maduras en el Evangelio, de verdaderas personas perseverantes en la palabra de Dios. Así que tenemos nosotros ejemplos para imitar. La palabra de Dios nos motiva a trabajar, a que nos esforcemos y que sigamos el ejemplo de aquellos que han alcanzado las promesas de Dios, y nos dice a cada uno de nosotros que no seamos perezosos. Miren el trabajo de los que han alcanzado la victoria. Así mismo ustedes van a poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero no seamos perezosos. Entonces, en este año, el lema de este año era que nosotros nos esforcemos y que seamos valientes para continuar hacia la meta, hacia el llamamiento que Cristo nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Todos debemos ser, hermanos, verdaderamente imitar a Cristo. En Filipenses 4:17, hermanos, ya voy a ir terminando, voy a ir cerrando. Filipenses 4:17 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Amén. 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues, fíjense bien, mi Dios pues
suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, hermanos, va a suplir todas esas necesidades. El Señor sabe perfectamente, hermanos, lo que usted tiene necesidad, lo que yo tengo necesidad. Los que se conducen así como Pablo, hermanos, vamos a ver este versículo desde la perspectiva no del que imita, sino del que modela, hermanos, del que es imitable, no del que mira, sino del que se dice: miren cómo ese hombre, miren cómo esa mujer se conduce. Hay gente, hermanos, seguramente que no leen la Biblia, pero verán nuestro andar y podrán ver la palabra en acción. Hermanos, por muchas veces yo les he dicho que nosotros somos la Biblia caminando, que nosotros estamos reflejando a Cristo. Si nosotros nos miramos en un espejo, nosotros debemos de ver a Cristo. Cuando nosotros salgamos allá afuera, hermanos, que la gente que está afuera miren a Cristo en nosotros. Para terminar, hermanos, ¿a quién imitas tú? ¿De quién vas tú? ¿De quién detrás vas? ¿Por tus fuerzas o vas detrás de Cristo? ¿Vas detrás de Pablo o de los hermanos que merece que vayas detrás de ellos? Imita a Cristo. Primera carta de Pedro 2:21. Dice la palabra del Señor así. Primera carta de Pedro 2:21. Con esto termino. Pues para esto, dice la palabra del Señor así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Qué ejemplo, hermano, es el que está siguiendo usted? ¿Imita a Cristo o imita a Pablo, que siguió el ejemplo de Cristo? Oramos. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, aún nos falta mucho a nosotros, Señor, por aprender, por ir detrás de ti, Señor. Amado, no imites lo malo, sino imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, Padre. Señor, en ti no había contienda. En ti, Señor, eras uno solo, tú y el Padre. Estaban unidos, Señor. En ti, Padre, había amor. En ti, Señor, había gozo. En ti, Señor, había obediencia, porque tú obedecías al Padre, Señor. En ti, Señor, solamente había lo bueno, Padre. Señor, permítenos que no salgamos como entramos, Señor, sino que seamos imitadores tuyos. Sino, Señor, que verdaderamente sigamos tus pisadas, que sigamos tu ejemplo, Señor, porque para eso fuimos llamados. Te pido, Señor, que seas tú con tu iglesia, Señor, que seamos uno solo, Padre. Señor, que si un hermano se cae, Padre, que nos duela a todos, que todos los levantemos, Señor. No solamente es el trabajo de uno, sino de todos, Señor. Si alguno, Padre Santo, está desanimado, Señor, que todos lo amemos, que todos lo apoyemos y que todos, Señor, lo llevemos a que continúe hacia adelante, Padre. Señor, danos más de tu amor para amarnos más, Señor, como tú mandas
en tu palabra, Señor. Señor, no permitas, Padre Santo, que salgamos como hemos llegado, Señor. A lo mejor muchos de nosotros llegamos desanimados, atribulados, afligidos, abrumados. Yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes, Padre. Te pido, Señor, que puedas abrazarnos a cada uno de nosotros, Señor, y que te sintamos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Señor, nos podemos ir de este lugar, pero no de tu presencia. Que tu presencia, Señor, vaya con cada uno de nosotros, Señor. Que nos lleves con bien, Padre. Que nos des un dulce descanso y que nos levantemos nosotros victoriosos, Señor, imitando a ti solamente, Padre. Que la gente, Señor, vea verdaderamente a Cristo en nosotros. Que no vean más ya al Jesús. Que no vean más ya al Juan, que no vean más ya al Pancho, que no vean más, Señor, al enojón, al que se ira, Señor, al que grita, Padre Santo, no, Señor, sino que vean a ti, Padre Santo, en nuestra persona, Señor, que reflejemos, Padre, que podamos aconsejar, que podamos dar esa palabra, Señor, como si tú mismo la estuvieras dando, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas con tu novia, que seas con tu iglesia. Señor, no nos sueltes, Padre, te necesitamos. Señor, llévanos con bien, despídenos en paz y que la gloria y la honra, Señor, sea solamente para ti, Padre, porque lo hemos orado, Señor, en ese nombre que tiene poder, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El viernes